Lo dijeron poco antes de desaparecer entre la multitud. Eres una carga. Así fue como mi hija y su marido me dejaron sola en una esquina de un país extranjero, con un helado derretido y un teléfono sin señal, sin billete, sin llave, sin una pizca de disculpas. Esperé 8 horas bajo el sol abrasador de Roma, hasta que un desconocido amable me ofreció ayuda. No lloré, no supliqué, solo hice una llamada silenciosa a una abogada en casa. Lo que ellos no sabían era lo siguiente. La casa en la que vivían seguía siendo legalmente mía, y cuando su avión aterrizó, no estaban volviendo a casa, estaban volviendo a la nada y me rogarían por el resto de sus vidas. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Durante 40 años trabajé detrás del mostrador de la agencia de viajes Morales y Asociados, organizando sueños ajenos mientras los míos propios se deshacían como humo. Cada mañana, a las 7 en punto, abría la oficina con mi café en una taza desconchada que decía, la mejor madre del mundo, un regalo de Emilia de cuando tenía 8 años, y aún creía que yo lo era. Después de que Ricardo muriera, cada centavo que ganaba se dividía en 3 partes: supervivencia, ahorros para Emilia y una pequeña lata de café Pilán, donde guardaba monedas para un día. Ese un día nunca llegó. En su lugar, llegaron las facturas médicas de Emilia, las cuotas del coche, la entrada para su casa, los uniformes escolares de los nietos, 5 para su boda, 20. Cuando Daniel perdió el empleo, mi lata de café se vaciaba tan rápido como se llenaba. Recuerdo la noche en que Emilia me llamó llorando porque no podían pagar las vacaciones que le habían prometido a Olivia y a Juan. Los niños merecen ver el mundo, mamá, gimoteó. No como nosotros, que nunca fuimos a ninguna parte. No le recordé que yo quería ver Roma desde los 20 años, que llevaba décadas coleccionando postales de la Fontana de Trevi. En vez de eso, retiré los últimos 8 de mi cuenta de jubilación. Es perfecto, mamá, me dijo Emilia cuando le entregué los billetes de avión. Va a ser como en las películas, pero cuando me abrazó, sus brazos parecían huecos, como si estuviera abrazando una obligación. El aeropuerto de Guarulhos servía con la energía familiar del verano. Familias cargadas de maletas, niños corriendo entre las filas de asientos, el aroma de café y pan de queijo mezclándose con el de combustible de avión. Me quedé de pie junto a la puerta de embarque, sujetando mi bolso ajado contra el pecho, mientras observaba a Emilia organizar los documentos de la familia con esa eficiencia nerviosa que había heredado de mí. Abuela, ¿por qué trajiste esa cosa tan fea? Olivia señaló mi bolso con un gesto desdeñoso que había perfeccionado a los 18 años. Va a arruinar todas las fotos. Olivia, murmuró Emilia, pero no con reproche, con vergüenza, como si estuviera de acuerdo pero fuese demasiado educada para decirlo. Está bien, querida, respondí, pasando la mano por la superficie gastada del cuero. Es el mismo bolso que usé cuando tu abuelo y yo nos casamos. ¿Tiene historia? Daniel alzó la vista del teléfono lo justo para bufar. ¿Historia? Claro, Juan, mi nieto de 16 años, me lanzó una mirada de disculpa antes de volver a hundirse en los auriculares. Al menos él aún tenía un poco de decencia. Mientras esperábamos el anuncio de embarque, me atreví a preguntar, ¿ya decidieron qué quieren ver primero en Roma? Conozco algunos lugares preciosos que no están en las guías turísticas típicas. Mamá, suspiró Emilia como si yo hubiera sugerido algo ridículo. Ya lo tenemos todo planificado. Daniel se bajó una aplicación muy buena, añadió Daniel sin apartar los ojos de la pantalla, con reseñas reales de personas que saben de lo que hablan. No como un antiguo agente de viajes que pasó décadas estudiando cada rincón de Italia. Aparentemente sonreí y asentí, tragándome las palabras que querían salir. Había soñado con este momento, caminar por el Coliseo con mis nietos, contarles las historias que había leído en libros polvorientos, compartir por fin el mundo que yo había conocido solo a través de folletos y fantasías. Vuelo 447 con destino a Roma, ahora embarcando por zonas. Emilia se irguió, transformándose instantáneamente en la directora de operaciones familiares. Muy bien, chicos. Olivia, guarda el teléfono. Juan, quítate los auriculares. Daniel, ¿tienes los pasaportes? Me quedé atrás mientras ellos se organizaban en una formación perfecta. Emilia delante, los niños flanqueando, Daniel cerrando la marcha.
Era como observar a una familia en una revista pulida y coordinada. Por un momento, me pregunté dónde encajaba yo en esa imagen. Margot, ven acá. Me llamó Emilia, pero su voz tenía esa cualidad tensa que yo reconocía de años de conversaciones telefónicas difíciles. Me acerqué, notando cómo sus hombros se tensaban cuando me uní al grupo. Mientras avanzábamos por el túnel de embarque, oí fragmentos de una conversación entre Emilia y Daniel, voces lo bastante bajas para ser discretas, pero lo suficientemente altas para que yo las captara. No sé por qué tuvo que venir, susurró Emilia. Son solo 2 semanas, respondió Daniel. Las fotos van a ser un desastre con... Se callaron cuando me acerqué, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras flotaron en mi mente como una mancha. Las fotos van a ser un desastre. ¿Con qué? ¿Conmigo en el avión? Me senté en el asiento del medio de la última fila, mientras la familia se acomodaba 3 filas más adelante. Para que tengas más espacio para las piernas, mamá, había explicado Emilia con esa sonrisa brillante y hueca que usaba cuando mentía. El espacio para las piernas en clase económica era el mismo en todas partes, pero no dije nada. Durante las 8 horas de vuelo, observé las cabezas de mi familia moverse e inclinarse en conversación. Olivia se hacía selfies con la ventana de fondo. Juan compartía auriculares con Daniel, ambos riéndose de algo en la pantalla. Emilia organizaba y reorganizaba el contenido de su bolso con esa meticulosidad obsesiva que aparecía cuando estaba nerviosa. Yo saqué mi libro, una guía de Roma, que había comprado en 187 y releído tantas veces que las páginas se separaban de la encuadernación, y tracé rutas con el dedo mientras el avión cortaba el Atlántico. La Capilla Sistina, al amanecer, cuando las multitudes aún no han llegado, el Trastevere al atardecer, cuando las calles empedradas brillan doradas, la Fontana de Trevi a medianoche, cuando pertenece solo a los soñadores y a los románticos tardíos. Quizá, pensé, esta vez sería diferente. Quizá, lejos de las rutinas y presiones de casa, podríamos ser una familia de verdad. Quizá Emilia recordara por qué quería que yo viniera. Cuando el piloto anunció nuestro descenso a Roma, sentí una mezcla extraña de anticipación y aprensión. Por la ventana, la ciudad eterna se extendía como un mapa desplegado, antigua y dorada, bajo el sol de la mañana. 46 años después de haber soñado con este momento, por fin estaba aquí. No sabía, entonces, que en 3 días estaría parada sola en una esquina romana, sujetando un helado derretido y preguntándome cómo el amor de una madre podía convertirse tan fácilmente en una carga. El avión tocó tierra con un suave sacudón y Emilia se volvió hacia mí por primera vez en horas. «Bienvenida a Roma, mamá», dijo, y por un momento su sonrisa pareció genuina. Debería haber sabido que las sonrisas más peligrosas son las que parecen reales. Llevan mucho tiempo contar y preparar esta historia, así que, si te está gustando, por favor, suscríbete a nuestro canal. Eso significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La sonrisa de Emilia desapareció en cuanto salimos del aeropuerto. La realidad de Roma, el calor, las multitudes, el caos del tráfico, pareció golpearla como una bofetada. Mientras esperábamos el taxi, revisaba obsesivamente el teléfono, comparando las fotos que había tomado en el aeropuerto con algún patrón invisible en su mente. «El filtro de Instagram no va a arreglar esto», murmuró, mirando una selfie familiar donde yo aparecía al fondo sonriendo. Los 2 primeros días fueron una danza cuidadosa de inclusión superficial y exclusión sutil. Durante el desayuno en el hotel, Emilia organizaba las sillas de modo que yo quedara ligeramente separada del grupo principal. En el Coliseo, cuando intenté compartir una historia sobre los gladiadores que había leído en mi guía, Daniel me interrumpió para mostrar un video de TikTok sobre el mismo tema. «Es más divertido que los libros viejos, ¿no?», dijo. Y todos rieron, menos yo. João me lanzó otra de sus miradas de disculpa, pero no dijo nada. A los 16 años ya había aprendido que la lealtad familiar tenía un precio. El tercer día amaneció sofocante. Roma en julio era un horno y entre la mañana, cuando llegamos a la escalinata de España, el aire vibraba con el calor. Las multitudes se movían como ríos humanos, turistas con cámaras y vendedores ambulantes gritando en 6 idiomas diferentes. «¿Podemos tomar las fotos de familia ahora?», preguntó Emilia tomando el teléfono.
La luz está perfecta. Se colocaron automáticamente, Emilia y Daniel en el centro, Olivia y Juan a los lados. Yo me quedé parada a unos metros esperando ser incluida. Mamá, ¿puedes tomar la foto? Emilia me extendió el teléfono. Claro, la fotógrafa de la familia, nunca la familia fotografiada. Tomé una docena de fotos desde distintos ángulos, mientras posaban con sonrisas que parecían más ensayadas a cada clic. Cuando terminé, Emilia revisó cada imagen con la concentración de una editora profesional. Perfecto, murmuró. Por fin tenemos fotos que podemos usar. Y ahora una con la abuela, sugirió Juan, el único que parecía recordar que yo existía. Emilia vaciló. Su sonrisa titubeó un segundo antes de recomponerse. Claro, una rápida. Me uní al grupo, sintiendo de inmediato cómo se acomodaban para hacerme espacio, pero manteniendo esa rigidez que sugería que mi presencia alteraba su geometría perfecta. Un turista amable se ofreció a tomar la foto. Sonrían, gritó el hombre, pero cuando miré a Emilia, vi que su sonrisa no llegaba a los ojos. Era la misma expresión que había usado en el funeral de Ricardo, apropiada para la ocasión, pero vacía de sentimiento real. Después de las fotos, Emilia anunció que necesitaba helado. Encontramos una heladería pintoresca en una calle lateral, donde me ofrecía pagar por todos, un gesto automático tras décadas siendo la cartera de la familia. Pistacho. Pedí, recordando cómo Ricardo siempre decía que quería probar el helado de pistacho auténtico en Italia algún día. Mientras esperábamos nuestros pedidos, noté cómo Emilia y Daniel intercambiaban miradas. No las miradas cariñosas de una pareja, sino algo más conspirativo, más urgente. Hace mucho calor, dijo Emilia, abanicándose con una servilleta. ¿Por qué no nos separamos un rato? Los niños y yo podemos ir de compras y ustedes dos. Ella me miró y luego miró a Daniel. Pueden buscar un lugar con sombra para descansar. En realidad, interrumpió Daniel. Creo que voy con ustedes. Margot, ¿te importa esperar aquí? Podemos vernos más tarde. Algo frío se instaló en mi estómago, pero asentí. Claro. ¿Dónde nos encontramos? Te mandamos un mensaje, dijo rápidamente Emilia. Cuando sepamos dónde vamos a estar. Me entregaron mi helado de pistacho y se fueron, desapareciendo entre la multitud con una rapidez que parecía ensayada. Me quedé en la acera, sujetando mi cono y preguntándome por qué me sentía como si acabaran de despedirme de un trabajo. Pasó 1 hora, 2, el helado se derritió y lo tiré a una papelera. Revisé mi teléfono obsesivamente, pero no llegaba ningún mensaje. Intenté llamar a Emilia, pero la llamada iba directa al buzón. El sol se movió por el cielo, las sombras cambiaron de dirección y yo seguía de pie en la misma esquina como un poste de luz humano. Los turistas pasaban a mi lado, algunos me lanzando miradas curiosas, una mujer mayor, sola, claramente perdida. A las 4 de la tarde, al fin llegó un mensaje. Lo leí 3 veces antes de que las palabras realmente calaran en mi conciencia. Vuelve al hotel, eres una carga, era todo. Sin explicación, sin disculpa, sin indicación de a dónde habían ido o cuándo volverían, solo esas 5 palabras que cortaron más hondo que cualquier insulto directo. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó automáticamente. Mi reflejo fantasmal superpuesto al mensaje. Una carga, después de 43 años trabajando para sustentarlos, después de vaciar mis ahorros para darles este viaje, después de criar a sus hijos cuando necesitaban tiempo para encontrarse, yo era una carga. Intenté encontrar el camino de vuelta al hotel, pero las calles de Roma se habían convertido en un laberinto. Cada callejón parecía igual, cada fuente parecía la misma. Mi teléfono no tenía señal y cuando por fin la encontré, descubrí que no tenía datos internacionales configurados. Hacia las 6 estaba sentada en un café cerca de la fontana de Itia que había soñado con visitar durante décadas, pero en lugar de pedir un deseo y lanzar una moneda, estaba llorando en silencio en una servilleta de papel, mientras el camarero me lanzaba miradas compasivas. Signora. Un hombre de mediana edad, con un delantal manchado de café, se acercó. ¿Está bien? No hablo mucho italiano, admití en un inglés entrecortado. Ah, inglés, no hay problema. Su sonrisa era genuina, sin la impaciencia que había visto en tantos rostros ese día. Soy Luca, ¿puedo ayudar?
Y así fue como le conté a un extraño lo que no podía contarme ni a mí misma, que mi propia familia me había abandonado en una ciudad extranjera, que me habían llamado una carga, que estaba perdida de más maneras de las que podía, a Samai contar. Luca escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos castaños llenos de una comprensión que no esperaba encontrar a miles de kilómetros de casa. Mi nonna siempre decía que la familia no se define por la sangre, dijo finalmente, se define por quién se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Miré hacia la fuente, donde los turistas reían y se hacían fotos, tirando monedas y pidiendo deseos que quizás se hicieran realidad. Por primera vez en mi vida, consideré la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, yo estaba invirtiendo mi amor en las personas equivocadas. ¿Tiene dónde quedarse esta noche?, preguntó Luca con suavidad. Saqué la llave de la habitación del hotel de mi bolso. Entonces recordé que Emilia había reservado todo a su nombre. ¿Podrían echarme? Yo había pagado por una habitación en la que ya no era bienvenida. Sí, mentí, porque la verdad era demasiado humillante para admitir, pero Luca me conocía mejor que yo a mí misma. Venga, dijo, vamos a resolverlo. Mientras caminábamos por las calles empedradas hacia el hotel, sentí algo que no sentía desde hacía años, que alguien estaba de mi lado. Era una sensación extraña y liberadora, como quitarse zapatos apretados después de un largo día. No sabía entonces que en menos de 24 horas haría una llamada telefónica que lo cambiaría todo, que la mujer a la que habían abandonado como una carga estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Pero por ahora caminaba por las calles de Roma con un extraño amable, entendiendo por fin que a veces uno necesita perderse por completo para encontrar quién realmente es. Luca tenía razón sobre el hotel. Cuando llegamos a recepción, el empleado me miró con esa expresión de disculpa profesional que reconocí de inmediato de mis años de atención al cliente. Doña María, dijo, me temo que la cuenta está a nombre de la señora Silva, y ella, bueno, me pidió que le informara que su estadía ha terminado. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Emilia había llamado al hotel para asegurarse de que yo no pudiera quedarme. No solo me habían abandonado en las calles, sino que habían planeado activamente dejarme sin techo. Entiendo, dije con una calma que me sorprendió. 43 años tratando con clientes difíciles me habían enseñado a mantener la compostura cuando el mundo se desmoronaba. Luca se dirigió al empleado en italiano rápido, sus gestos volviéndose más animados a cada frase. No entendía las palabras, pero reconocí el tono. Era el mismo que yo usaba cuando defendía a un cliente de un cargo injusto o de una política ridícula. Mi primo tiene un pequeño apartamento encima del café, me explicó Luca. Está en Inglaterra por el verano. ¿Puede quedarse allí esta noche? Mañana vemos qué hacer. No puedo aceptar caridad, protesté, pero la voz se me quebró un poco. No es caridad, respondió Luca con una sonrisa. Es hospitalidad italiana, muy diferente. Esa noche, sentada en un pequeño apartamento que olía a café y albahaca, con Roma extendiéndose como un mar de luces doradas por la ventana, tomé la primera decisión real que había tomado en años. Tomé mi teléfono y busqué un número que tenía guardado como favorito, pero que rara vez usaba. Elena Rocha, mi única amiga de verdad, la única persona que había permanecido en mi vida después de que Ricardo murió. Y yo me había convertido en una sombra de mí misma, existiendo solo para resolver los problemas de Emilia. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara, con esa voz directa que recordaba de nuestros días en la universidad. Margot, ¿qué demonios haces llamándome a las 2 de la mañana? ¿Estás bien, Helena? Empecé y luego me detuve. ¿Cómo explicar que tu propia familia te había tirado a la basura? ¿Cómo admitir que habías estado tan ciega, tan desesperadamente necesitada de amor, que habías permitido que te trataran como un cajero automático con piernas? Margot, me estás asustando. ¿Qué pasó? Entonces le conté todo. El abandono, el mensaje, la expulsión del hotel. Helena escuchó sin interrumpir y cuando terminé hubo un largo silencio, llenado solo por el sonido de su respiración controlada. Esa mocosa descarada, murmuró por fin, y a pesar de todo me reí. Fue la primera vez que reí en 3 días. Helena, necesito preguntarte algo sobre la casa. ¿Qué casa? La de Emilia.
Técnicamente sigue siendo mía, ¿verdad? Cuando Ricardo murió, yo di. Cuando Emilia se casó, la puse a su nombre para los préstamos. Pero nunca transferiste completamente la escritura, terminó Helena. Lo recuerdo, me preguntaste sobre eso hace 5 años. Te dije que era inteligente mantener tu nombre en los documentos por si acaso. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, querida amiga, que técnicamente eres copropietaria de esa casa, y como copropietaria, tienes derechos, muchos derechos. ¿Cómo cuáles? La sonrisa de Helena era audible a través del teléfono, como el derecho a venderla. Me quedé en silencio, procesando las implicaciones. Durante 5 años, yo había pagado discretamente parte de la hipoteca de Emilia, diciéndome a mí misma que era una inversión en el futuro de mis nietos. Nunca pensé que pudiera ser una inversión en mi propia libertad. Helena, hablando hipotéticamente, ¿qué pasaría si decidiera vender mi parte? Bueno, tendrías que notificar a Emilia, darle la oportunidad de comprar tu parte, pero si no puede, Helena hizo una pausa dramática, la casa sale al mercado. ¿Y cuánto tiempo llevaría eso con el mercado actual? En esa zona de San Paulo podríamos tener ofertas en una semana. Cerré los ojos y vi la cara de Emilia cuando leyera aquel mensaje. Eres una carga. 5 palabras que habían destruido 40 años de maternidad incondicional. Helena, quiero que hagas algo por mí. Di. Quiero que inicies el proceso de venta mañana por la mañana. Hubo otra pausa, esta más larga. Margot, ¿estás segura? Una vez que empecemos con esto no hay vuelta atrás. ¿Emilia va a qué? ¿Tratarme peor de lo que ya lo hace? ¿Abandonarme en más ciudades extranjeras? Helena suspiró. Tienes razón. Está bien, lo haré, pero primero necesito que hagas algo por mí. ¿Qué? Necesito que te quedes en Roma al menos una semana. No quiero que estés ahí cuando esto estalle. Y francamente, después de lo que me contaste, creo que necesitas tiempo para descubrir quién eres cuando no estás rescatando a personas que no lo merecen. Miré por la ventana hacia las luces de Roma, pensando en las décadas que había perdido soñando con este lugar. ¿De acuerdo? Perfecto. Ah, ¿y Margot? Sí. También voy a cancelar todas las transferencias automáticas de tus cuentas a las de Emilia. Si van a tratarte como una extraña, que vivan como extraños. Después de colgar, me quedé despierta hasta el amanecer, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Vendedores preparando sus puestos, trabajadores caminando al trabajo, la vida continuando con esa normalidad hermosa y ordinaria que había olvidado que existía. Por primera vez en años, no pensé en lo que Emilia necesitaba, ni en cómo podría resolver el último problema de Daniel, ni en si tenía suficiente dinero ahorrado para la próxima crisis familiar. En cambio, pensé en mí. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque quería? ¿Cuándo tomé una decisión sin considerar antes cómo afectaría a Emilia? No podía recordarlo y eso, más que cualquier otra cosa, me convenció de que estaba tomando la decisión correcta. A las 8 de la mañana, Luca llamó suavemente a la puerta con café y cornetti frescos. ¿Cómo durmió, señora Margot? Margot, lo corregí. Y dormí mejor que en los últimos años. Bene, ¿y cuáles son sus planes para hoy? Sonreí, saboreando la sensación extraña y maravillosa de esas palabras. Mis planes, no los planes de Emilia, no lo que Emilia necesitaba que yo hiciera, sino mis propios planes. Creo, dije lentamente, que voy a ver la Capilla Sistina. Siempre quise verla cuando hubiera menos gente. Ah, una mujer con buen gusto. Conozco al guardia de la entrada. Puedo conseguir entradas para mañana temprano, antes de que abran al público. ¿De verdad harías eso? Luca se encogió de hombros con esa elegancia casual que solo los italianos consiguen. Claro, los amigos se ayudan. Amigos, ¿cuándo fue la última vez que alguien me llamó amiga? No como una formalidad, sino como un hecho simple y hermoso. Mientras Luca bajaba a preparar el café, recibí un mensaje de Helena. Proceso iniciado. La casa estará en el mercado antes del fin de semana. Que Dios ayude a Emilia. Me recosté en la silla y sonreí. En algún lugar sobre el Atlántico, mi familia estaba volando de vuelta a casa, probablemente riéndose de lo fácil que había sido librarse del viejo fardo.
No tenían idea de que el fardo que habían desechado estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Mientras yo desayunaba cornetti en una terraza romana, contemplando mi primera mañana de libertad en décadas, Emilia estaba descubriendo que el infierno tiene una dirección postal en Brooklyn, São Paulo. Elena me llamó 3 días después, su voz, una mezcla de satisfacción profesional y preocupación personal. Margot, necesitas saber lo que está pasando aquí. ¿Ya hay noticias? Oh, hay noticias. Emilia ha llamado a mi oficina 17 veces desde ayer. Mi secretaria finalmente tuvo que decirle que si volvía a llamar sin cita, consideraríamos una orden de restricción. Hey. Imaginé a Emilia, siempre tan controlada, perdiendo la cabeza en la oficina de Helena. Por alguna razón, la imagen no me causó la angustia que esperaba. En cambio, sentí algo que me llevó un momento a reconocer: satisfacción. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, llegaron del aeropuerto ayer por la tarde para encontrar avisos de venta pegados en la puerta. Aparentemente, Daniel se desmayó literalmente. Los vecinos tuvieron que ayudar a Emilia a sacarlo del césped. A pesar de todo, me reí. No pude evitarlo. ¿En serio? ¿Se desmayó? ¿Como una dama victoriana? Y eso no es lo mejor. Cuando Emilia intentó usar la tarjeta para comprar víveres anoche, fue rechazada. Todas sus cuentas, los pagos automáticos que habías configurado, fueron cancelados, por supuesto. Pero aparentemente ella nunca se tomó la molestia de aprender de dónde venía el dinero realmente. ¿Quieres decir que no sabía que yo pagaba la mitad de sus gastos? Aparentemente, Daniel le dijo que había conseguido un trabajo de consultoría hace 2 años y usó tu dinero para mantener la mentira de que él estaba contribuyendo económicamente. Las piezas empezaron a encajar como un rompecabezas macabro. La confianza renovada de Daniel, su actitud condescendiente hacia mí, la forma en que Emilia había empezado a tratarme como un estorbo en lugar de un salvavidas. Elena, ¿hay ofertas por la casa? 3. Y es solo el segundo día en el mercado, una está por encima del precio de venta, los compradores vieron las fotos y quieren cerrar rápido. ¿Cuánto tiempo les daríamos para que compren mi parte? Ya los notifiqué oficialmente. Tienen 30 días para conseguir financiación para su porcentaje, que con el valor actual del mercado son aproximadamente 400. Era más dinero del que yo había visto junto en mi vida, y Emilia tendría que conseguirlo en un mes o perder la casa que consideraba suya por garantía. No lo lograrán, ¿verdad? No con el historial de crédito de Daniel y sin tu apoyo financiero. Los bancos ya no prestan como antes, especialmente no a un hombre de 42 años que lleva 3 años desempleado. Después de colgar con Helena, salí a caminar por el Trastevere. Las calles empedradas brillaban bajo el sol de la tarde y me detuve en una pequeña iglesia donde las velas titilaban como estrellas caídas. No había rezado de verdad desde el funeral de Ricardo, pero ese día encendí una vela y susurré una oración que me sorprendió incluso a mí. No recé por el perdón de Emilia, ni por la reconciliación familiar, ni para que las cosas volvieran a ser como antes. Recé por la fuerza de mantenerme firme cuando Emilia finalmente se pusiera en contacto, porque sabía que lo haría. La llamada llegó esa noche, justo cuando estaba cenando pasta al pomodoro en el pequeño balcón de Luca. El teléfono vibró con tanta intensidad que casi se cae de la mesa. «Mamá, ¿eh?» La voz de Emilia sonaba destrozada e irreconocible. «Mamá, por favor contesta el teléfono». Lo dejé ir al buzón. Luego vino otro mensaje y otro. «Mamá, no entiendo qué está pasando. Elena dice que vas a vender la casa. Debe ser un error. Mamá, por favor, los niños están confundidos. Olivia está llorando. ¿Puedes al menos explicarnos qué está pasando? Mamá, sé que estás enfadada por lo que pasó en Roma, pero esto es demasiado. ¿Podemos hablar de esto como adultos?» Ese último mensaje me hizo reír en voz alta. ¿Adultos? Como si abandonar a tu madre de 73 años en un país extranjero fuera un comportamiento de adultos. El cuarto mensaje llegó 1 hora después y el tono había cambiado por completo. Margarida ya no era mamá. Necesito que llames a tu abogada y detengas esta locura inmediatamente. No puedes hacer esto. Es nuestra casa. Nuestros hijos crecieron aquí. Nuestros hijos, no mis nietos, a los que yo había ayudado a criar y mantener.
Nuestros hijos, como si yo fuera una extraña que se hubiera colado ilegalmente en su vida perfecta. El quinto mensaje llegó a medianoche. Está bien, Margarida. Sé que probablemente piensas que esto es algún tipo de venganza patética, pero estás haciendo daño a personas inocentes. Olivia tiene que explicar a sus amigas por qué hay carteles de venta en su casa. Joan no puede dormir. Si quieres castigarme a mí, hazlo, pero no castigues a los niños. Los niños, los mismos niños que habían participado en mi humillación en Roma. Olivia, que había llamado feo a mi bolso y había dicho que arruinaría sus fotos, Joan, que había permanecido en silencio mientras me abandonaban. Pero ese mensaje me molestó más que los otros, porque tenía un elemento de verdad. Los niños también eran víctimas de padres que les habían enseñado que el amor era condicional, que la familia era una transacción económica, que algunas personas importaban más que otras. Casi llamé de vuelta, casi. En lugar de eso, escribí un mensaje de texto, un único mensaje cuidadosamente redactado. Emilia, no me contactes de nuevo. Cuando decidiste que yo era una carga, perdiste el derecho a mi ayuda, mi dinero y mi preocupación. Elena se encarga de todos los asuntos legales ahora. Margarida. La respuesta llegó en segundos. ¿Margarida? ¿Quién demonios es Margarida? Eres mi madre. Pero yo ya había apagado el teléfono. Al día siguiente, Luca me llevó a la Capilla Sistina como había prometido. Llegamos antes de que abrieran al público, cuando los turistas eran solo un murmullo distante en las calles de Roma. En la quietud sagrada de esa caverna extraordinaria, rodeada de siglos de arte y fe, miré el techo donde Miguel Ángel había pintado la creación del mundo. «Es hermoso, ¿no?», susurró Luca. «Sí», respondí. Pero mirando más allá del arte, estaba pensando en la creación en general, en cómo a veces hay que destruir algo por completo para crear algo nuevo. Como incluso Dios tuvo que separar la luz de la oscuridad antes de poder hacer algo bello. Mi teléfono vibró en mi bolso. Otro mensaje de Emilia, sin duda. Pero por primera vez en 40 años no sentí la compulsión automática de atender su llamada. En cambio, me quedé parada en la Capilla Sistina, una mujer de 73 años que por fin estaba aprendiendo la diferencia entre ser necesaria y ser valorada. Y por primera vez en décadas me gustó la mujer que estaba conociendo. 3 semanas después de la llamada desesperada de Emilia, estaba sentada en una clase de italiano para extranjeros en una escuela cerca del Panteón, luchando con los verbos reflexivos y riéndome de mis propios errores. A mi lado, una alemana de 60 años llamada Greta conjugaba verbos con la precisión de un metrónomo, mientras un joven australiano llamado Tom mezclaba italiano con inglés de una forma que hacía reír incluso a la profesora. «Margarida molto bene», exclamó la señora Benedette cuando por fin conseguí formar una frase completa sobre dónde había vivido antes de Roma. «Está progresando rápidamente. Margarida, no Margot, no mamá, no abuela, solo Margarida, un nombre que casi había olvidado que me pertenecía». Después de clase, Greta me invitó a tomar un café. Habíamos desarrollado una amistad fácil, basada en nuestro estado compartido de mujeres mayores descubriendo la libertad tardía. Ella había vendido su casa en Múnich después de que sus hijos adultos le dijeran que era demasiado mayor para vivir sola. ¿Has sabido algo más de tu familia?, me preguntó mientras esperábamos nuestros capuchinos. Elena me mantiene informada, admití. La casa se vendió la semana pasada. Emilia y Daniel tuvieron que mudarse a casa de la hermana de él. ¿Y cómo te sientes con eso? Era una pregunta que me hacía todas las mañanas al despertar. Al principio esperaba sentir culpa, esa culpa materna familiar que había sido mi compañera constante durante décadas. Pero cuando buscaba esa sensación familiar solo encontraba una calma extraña y liberadora. Aliviada, dije por fin, es terrible admitirlo, pero me siento aliviada. Greta asintió con comprensión. Cuando mis hijos me dijeron que tenía que vender mi casa y mudarme a una residencia para mayores, al principio me sentí traicionada. Pero ahora, viendo mi vida aquí, me doy cuenta de que me hicieron un favor, me obligaron a descubrir quién era sin ellos. Aquella tarde caminé hasta el pequeño apartamento que había alquilado con parte del dinero de la venta de la casa. No era grande. Un dormitorio, una cocina pequeña, un balcón que daba a una calle silenciosa en el Trastevere.
pero era mío, completamente, absolutamente mío. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que consultar a nadie sobre el color de las cortinas o si podía pagar cambiar los muebles. Había colgado una foto de Ricardo en la mesilla de noche, pero no las fotos de familia que había cargado durante décadas. En su lugar, las paredes mostraban fotos que yo había tomado: el amanecer sobre el Tíber, niños jugando al fútbol en una plaza, Lucas sonriendo mientras preparaba café. Fotos de mi nueva vida tomadas por mí, para mí. Mi teléfono estuvo en silencio durante días. Emilia había dejado de llamar después de que Elena le dijo oficialmente que todo asunto futuro debía pasar por ella. Pero aquella tarde, mientras preparaba una cena sencilla de pasta y ensalada, sonó con un número que no reconocí. Abuela. La voz era tímida, joven. Juan. Se me aceleró el corazón, pero mantuve la voz tranquila. Hola, Juan. Conseguí el número de la tía Carla. Mamá no sabe que te llamo. Claro que no lo sabía. Emilia nunca había permitido que sus hijos tuvieran relaciones independientes conmigo. Siempre había sido la intermediaria, controlando cada interacción. ¿Cómo estás, querido? Hubo una pausa larga, llena del peso de lo no dicho. Confundido, supongo. Mamá dice que te volviste loca, que vendiste nuestra casa por venganza. ¿Y tú qué piensas? Otra pausa. Creo que mamá no está diciendo toda la verdad, nunca lo hace. Era la primera vez que oía a Juan cuestionar a sus padres y algo en mi corazón se suavizó ligeramente. Juan, lo que pasó en Roma, yo lo sé. Me interrumpió. Sé que estuvo mal, yo quería decir algo, pero no sé. Tenía miedo de que papá se enfadara conmigo también. Daniel, claro, el hombre que había vivido de mi dinero durante años mientras trataba a mi nieto como a un subordinado. ¿Estás bien? ¿Tienes un lugar seguro donde quedarte? Estamos en casa de la tía Sueli. Es incómodo. Ella y mamá nunca se llevaron bien. Y Olivia está furiosa porque tuvo que cambiar de escuela. Olivia, la nieta que había dicho que mi bolso arruinaría sus fotos perfectas. Por un momento sentí una punzada del instinto protector familiar. Luego recordé su rostro desdeñoso en Roma y la punzada desapareció. ¿Y tú, Juan? ¿Cómo estás de verdad? Asustado, admitió, todo cambió tan rápido. Un día éramos una familia normal y al siguiente todo se vino abajo. Pero también me siento mal por lo que hicimos en Roma. Quiero decir, no estuvo bien. Era la disculpa que estaba esperando sin darme cuenta de que la necesitaba. Gracias por decir eso, Juan. ¿Vas a volver algún día? La pregunta flotó en el aire como humo. ¿Volvería? Durante semanas yo había vivido día a día, sin pensar más allá de mi próxima clase de italiano o de mi siguiente paseo por las calles empedradas. Pero la pregunta de João me obligó a considerar el futuro. No lo sé, dije con honestidad. Por ahora estoy aprendiendo a ser feliz aquí. ¿Eres feliz? Era una pregunta que nadie me hacía desde hacía años. ¿Era feliz? Pensé en mis mañanas tomando café con Luca, mis tardes en el club de fotografía que había encontrado, mis noches leyendo en mi pequeño balcón mientras Roma se acomodaba para dormir a mi alrededor. Sí, dije, sorprendida por la certeza en mi voz, creo que soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Qué bueno, dijo Juan, y sonó como si realmente lo sintiera. Abuela Margarida, lo siento por todo. Después de colgar, me quedé en mi balcón, observando las luces encenderse por toda la ciudad. Roma, de noche, era un museo vivo. Cada edificio, una historia. Cada calle, un poema escrito en piedra y tiempo. Pensé en Juan, probablemente escondido en algún rincón de la casa de su tía, arriesgando la ira de sus padres solo para disculparse conmigo. Era la primera señal de que quizá no todo estaba perdido, de que tal vez en la próxima generación alguien había aprendido la diferencia entre amor y obligación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Gracias por hablar conmigo. Te escribiré una carta de verdad pronto. Te quiero, abuela. Juan. Sonreí y guardé el teléfono. Mañana era mi cumpleaños, 74 años, y por primera vez en décadas lo celebraría como yo quisiera. Luke había mencionado una pequeña trattoria familiar donde cantaban feliz cumpleaños y servían un tiramisú casero. Greta y Tom habían prometido acompañarme. Una celebración pequeña, íntima,
con personas que me habían elegido y que yo había elegido a cambio. No porque fuera su deber familiar, sino porque realmente querían estar allí. Mientras me preparaba para dormir, miré la foto de Ricardo en mi mesilla de noche. ¿Qué piensas, querido?, susurré. ¿Está bien que sea feliz sin ellos? El viento nocturno movió las cortinas y, por un momento, casi pude oír su voz diciéndome lo que llevaba años intentando decirme. Que yo merecía ser amada por quien soy, no por lo que puedo dar. Por primera vez en décadas, me dormí sin preocuparme por nadie más que por mí misma, y desperté sonriendo. Mi 74 quiero cumpleaños amaneció con el tipo de mañana dorada que solo Roma puede ofrecer. Luz suave filtrándose por las persianas, el aroma del café de Luca subiendo desde abajo y el sonido distante de campanas de iglesia, marcando las horas como lo han hecho durante siglos. Me levanté sin prisa, algo que aún me sorprendía después de décadas despertando con listas mentales de problemas que resolver para otros. Hoy, mi única agenda era el almuerzo de cumpleaños con mis amigos, Luca, Greta, Tom y algunas otras personas del club de fotografía que se habían convertido en mi pequeña familia elegida. Mientras preparaba café en mi cocina pequeña pero perfectamente mía, noté un sobre que había sido deslizado bajo mi puerta. Mi nombre estaba escrito con una letra familiar. La caligrafía cuidadosa de Juan, que siempre había sido más pensativo que su hermana. La carta era gruesa, varias páginas dobladas dentro de un sobre que había viajado desde San Paulo. Me senté en mi balcón con Roma despertando a mis pies y abrí lo que sabía que sería una de las decisiones más importantes de mi nueva vida. Querida abuela Margarida, no sé si debo llamarte abuela o Margarida o Margot. Mamá dice que ya no eres nuestra abuela, que elegiste a extraños en vez de a la familia, pero no creo que sea tan simple. Creo que nosotros te elegimos como extraña mucho antes de que tú nos eligieras como extraños. He estado pensando mucho en Roma, aquel día en la escalinata de España. Recuerdo exactamente el momento en que nos fuimos. Mamá dijo algo sobre por fin poder relajarse y papá se rió. Olivia se hizo una selfie justo después, sonriendo como si hubiera ganado algo. Yo no dije nada. Esa es la parte que más me molesta, que no dije nada. Tenía 16 años y pensé que eso era excusa suficiente, pero la verdad es que yo sabía que estaba mal. Sabía que no se abandona a tu abuela de 73 años en un país extranjero. Sabía que tú eras la razón por la que podíamos pagar aquel viaje, que eras la razón por la que podíamos pagar muchas cosas, pero era más fácil seguir la corriente que enfrentar a mamá y a papá. Ahora vivimos en el sótano de la tía Sueli y papá finalmente tuvo que conseguir un trabajo de verdad en Leroy Merlin cortando llaves y cargando sacos de cemento. Mamá está furiosa todo el tiempo, pero no contigo. Bueno, sí, contigo también, pero más que nada, está furiosa consigo misma, aunque nunca lo admitirá. La oigo llorar por las noches cuando cree que nadie la oye. Olivia está en el último año y tuvo que cambiar de escuela. Odia la nueva escuela, odia vivir con la tía Sueli, odia que sus amigas pregunten por qué nos mudamos tan de repente. Pero lo que más odia, creo, es que por fin está dándose cuenta de que sus padres no son las personas perfectas que pensaba que eran. Ayer me preguntó si de verdad habíamos abandonado a nuestra abuela en Roma. Cuando le dije que sí, se encerró en su cuarto durante horas. He estado leyendo sobre Italia, sobre Roma específicamente. Encontré un libro en la biblioteca sobre las mujeres que reconstruyeron sus vidas después de la guerra y me hizo pensar en ti. ¿Cómo, después de que el abuelo murió, trabajaste todos esos años para sostenernos? ¿Cómo nunca te quejaste, nunca nos hiciste sentir como si fuéramos una carga para ti, aunque probablemente lo fuimos? Mamá dice que tú siempre supiste que la casa estaba a tu nombre, que planeaste todo esto. Dice que eres vengativa y cruel, pero yo recuerdo cómo mirabas aquellas postales de Roma que tenías pegadas en tu nevera. Recuerdo cómo te brillaban los ojos cuando hablabas de un día visitar la Fontana de Trevi. Tú nunca fuiste vengativa, fuiste paciente durante décadas y nosotros confundimos tu paciencia con debilidad. La tía Sueli dice que mamá siempre fue egoísta, incluso cuando eran niñas. Dice que mamá esperaba que todos giraran a su alrededor y, cuando no lo hacían, montaba dramas hasta que lo hacían.
Dice que tú fuiste la única persona que nunca le dijo que no a mamá y que eso la arruinó más que ayudarla. No sé si tienes razón al no querer hablar con nosotros. Parte de mí piensa que sí, pero otra parte de mí espera que tal vez algún día puedas perdonarme. No a mamá o a papá o incluso a Olivia, ellos tendrán que ganarse su propio perdón. Pero a mí, he estado ahorrando el dinero de mi trabajo de medio tiempo. Quiero visitarte en Roma cuando me gradúe. Quiero ver cómo vives ahora, conocer a las personas que te importan ahora. Quiero oír las historias sobre Roma que nunca te dejamos contar. Quiero tomar una foto tuya frente a la Fontana de Trevi, la foto que deberías haber tomado hace décadas. Sé que no tengo derecho a pedir nada, sé que probablemente esto es demasiado poco, demasiado tarde. Pero, por si acaso, quería que supieras que hay una persona en esta familia que por fin entiende lo que perdimos cuando te abandonamos. Y no fue una casa ni dinero, fuiste tú, la persona que nos amó incondicionalmente durante años y que merecía amor incondicional a cambio. Si decides escribir de vuelta, me haría muy feliz. Si no, lo entiendo. Pero de cualquier modo, quiero que sepas una cosa, no te abandonamos porque fueras una carga. Te abandonamos porque éramos demasiado pequeños, demasiado egoístas, demasiado ciegos para ver el regalo que eras. João, P.D. Incluí una foto que encontré entre las cosas viejas de mamá, es de ti y del abuelo en la luna de miel. Pensé que quizá te gustaría tenerla. Dentro del sobre había una foto en blanco y negro que no veía desde hacía años. Ricardo y yo en las cataratas del Iguazú, sonriendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Yo tenía 23, él 25. Nuestras vidas enteras se extendían ante nosotros como un camino dorado. Me quedé sentada en mi balcón mucho rato, leyendo la carta de Juan una y otra vez. Cada palabra era como un pequeño puente tendido sobre el abismo que se había abierto aquella tarde en Roma. No era suficiente para reparar todo el daño. Décadas de ser dada por sentada no se borran con una carta, pero era un comienzo. Más importante aún, era genuino. No era Emilia intentando manipularme para que volviera ni Daniel justificando sus acciones. Era un joven de 16 años asumiendo la responsabilidad por sus elecciones y tratando de entender cómo reparar lo que se había roto. Sonó mi teléfono. Luca, feliz cumpleaños. Margarida, ¿lista para tu gran día? Luca, dije lentamente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si alguien te hubiera herido profundamente, pero luego se disculpara de verdad, no porque quisiera algo de ti, sino porque realmente entendiera lo que hizo mal, ¿le darías otra oportunidad? Hubo una pausa. ¿Esto es por la carta que llegó esta mañana? ¿Cómo supiste de la carta? Conozco esa mirada, querida mía. Es la mirada de alguien que está decidiendo entre el pasado y el presente, buenas noticias o malas noticias. Complicadas. Ah, las mejores siempre lo son. ¿Quieres hablar de ello durante el almuerzo? Sí, me gustaría. Ese mediodía, en la pequeña trattoria que Luca había elegido, mis amigos cantaron feliz cumpleaños y me trajeron tiramisú con una vela. Greta me dio un pañuelo de seda que había comprado en el mercado. Tom me regaló un libro de poesía italiana. Luca me entregó una pequeña planta de albahaca para mi balcón para que la señora siempre tenga un poco de Italia donde quiera que vaya, dijo con una sonrisa. Cuando les conté sobre la carta de Juan, todos escucharon con la atención que solo los verdaderos amigos pueden dar. El chico tiene valor, dijo Greta por fin. Admitir errores cuando se es joven es difícil. Los adultos de su vida no han sido buenos ejemplos. ¿Pero le crees?, preguntó Tom. ¿Crees que realmente ha cambiado? Creo que está intentando cambiar, dije, y creo que eso es todo lo que se le puede pedir a alguien. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Luca. Miré alrededor de la mesa a esas personas que se habían convertido en mi familia elegida. 3 meses atrás no conocía a ninguno de ellos. Ahora eran las personas que celebraban mis cumpleaños, que se preocupaban por mi felicidad, que me ofrecían consejos honestos sin agenda oculta. Voy a escribir de vuelta, dije finalmente, pero con condiciones. Esa noche, me senté en mi pequeño escritorio con papel de cartas que había comprado en una tienda cerca del Panteón. La carta para Juan me llevó 2 horas escribirla, cada palabra pesada cuidadosamente.
Querido Juan, tu carta llegó en mi cumpleaños número 74 y no puedo pensar en un regalo más valioso que la honestidad que compartiste conmigo. Hace falta valor para admitir errores, especialmente cuando se es joven y especialmente cuando eso implica cuestionar a las personas a las que se supone que debes respetar sin cuestionar. Tienes razón. No los abandoné porque fueran una carga. Los abandoné porque finalmente entendí que había vivido mi vida como si fuera un personaje secundario en las historias de los demás. Durante décadas me definí por lo que podía dar, no por quién era. Mi familia me enseñó a hacer eso y yo lo permití. Lo que pasó en Roma no fue solo que me abandonaran en una calle, fue sobre años de invisibilidad, de ser reducida a mi función como proveedora y solucionadora de problemas. Fue sobre oír susurros de que yo arruinaba las fotos perfectas y ser tolerada en vez de bienvenida en eventos familiares que yo misma financiaba. Pero tu carta me muestra algo que no esperaba ver, que quizá no todo está perdido en la próxima generación, que quizá de algún modo aún hay esperanza. Aquí están mis condiciones, Joan. Porque el perdón sin límites no es perdón, es permitir que el abuso continúe. Si quieres visitarme en Roma cuando te gradúes, eres bienvenido. Pero tienes que pagar tu propio viaje, no porque yo no pueda ayudarte, sino porque debes entender que las relaciones no son transacciones. No seré el secreto de nadie, nunca más. Si tus padres no aprueban que mantengas contacto conmigo, tendrás que decidir qué es más importante para ti. No me esconderé ni me disculparé por existir. No volveré a San Paulo, no rescataré a tu familia de las consecuencias de sus acciones. Roma es mi hogar ahora y la vida que he construido aquí es mía. Si algún día decides que quieres una relación real conmigo, no como tu abuela ATM, sino como una persona con sus propios sueños y valor, tendrás que conocer a la persona en la que me he convertido, no solo recordar a la persona que solía ser. Tengo amigos aquí, Juan. Amigos de verdad que me han elegido porque disfrutan de mi compañía, no porque necesiten algo de mí. Tengo una vida que me hace feliz. Tengo fotos en mis paredes que yo tomé de lugares que visité porque quise visitarlos, por primera vez en décadas. Soy la protagonista de mi propia historia. Si puedes respetar eso, si puedes ver a la Margarida que soy ahora en lugar de solo a la abuela que recuerdas, entonces sí, podemos intentar reconstruir algo. No será lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes estaba roto, pero podría ser algo mejor. Adjunto una foto mía frente a la fontana de Trevi. La tomó un querido amigo llamado Luca en mi primer día de verdadera libertad. Mira mis ojos, Juan. ¿Ves la diferencia? Esa es la diferencia entre existir para los demás y vivir para una misma. Estaré aquí cuando estés listo para conocer esta versión de mí, pero solo si de verdad estás listo. Con cariño cauteloso y más genuino, Margarida, tu abuela, pero también mucho más que eso. Releí la carta y la dejé en mi mesilla de noche. La llevaría al correo mañana junto con la foto que le había pedido a Luca que tomara esa mañana. Yo, parada frente a la fontana de Trevi, sonriendo no como la abuela sacrificada que solía ser, sino como la mujer completa que había redescubierto, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Mamá dice que estás loca y que arruinaste nuestras vidas. Solo quería que supieras que no todos pensamos así. Olivia. Era breve, casi brusco, muy típico de mi nieta de 18 años, pero era un comienzo. Otra pequeña grieta en el muro de silencio que Emilia había intentado construir a mi alrededor. Me levanté y salí a mi balcón, mirando Roma de noche. En algún lugar allá abajo, los turistas estaban pidiendo deseos en la fontana de Trevi. En San Paulo, mi antigua familia estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus acciones. Y aquí, en mi pequeño apartamento que olía a albahaca y café, yo estaba escribiendo el próximo capítulo de una historia que por fin era mía. No sabía cómo terminaría esta historia. Tal vez Juan vendría a visitarme y construiríamos algo nuevo y bonito. Tal vez Olivia aprendería a valorar las relaciones por encima de las apariencias, o tal vez no. Tal vez viviría el resto de mi vida sin ellos, rodeada de amigos elegidos y aventuras autodirigidas, pero por primera vez en 74 años, el final de la historia dependía completamente de mí. Y eso, más que cualquier reconciliación familiar, me pareció la victoria más dulce de todas. Me quedé en el balcón hasta que las luces de Roma se atenuaron y la ciudad se acomodó para dormir.
Mañana habría más clases de italiano, más fotografías por tomar, más momentos de libertad para saborear, y quizá, eventualmente, habría una carta de vuelta desde San Paulo. Una carta que me ayudaría a decidir si el amor familiar podía rehabilitarse o si algunas heridas eran demasiado profundas para cicatrizar por completo, pero esa decisión sería para mañana. Esta noche me dormí como lo había hecho todas las noches durante 3 meses, como una mujer libre en una cama que había elegido, en una ciudad que me había elegido de vuelta, sonriendo con la satisfacción profunda de alguien que por fin había aprendido la diferencia entre ser necesaria y ser valorada. Y en mis sueños caminé por calles de adoquines que no llevaban al pasado, sino a un futuro que era completamente, inequívocamente mío. Y llegamos al fin de otra historia de vida con voces de María. ¿Qué te hizo sentir esta historia? Y si fuera contigo, ¿qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios, me encanta leer lo que piensan. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Y si de verdad quieres apoyarme, puedes enviarme un super thanks. Esos gestos me ayudan mucho a seguir trayéndote estas historias con mucho amor y cariño. En pantalla encontrarás otras 2 historias sinceras y profundas que tocan el corazón y nos enseñan valiosas lecciones sobre la vida. Son historias que emocionan, enseñan a reflexionar. Gracias por existir y por estar aquí conmigo. Te espero en la próxima historia de vida aquí en Voces de María.